personas, pero eso por supuesto es una suposición de mi parte. Hay una gran diferencia entre el marco que hay en la Unión Europea y el del TLC, nuestro acá. La Unión Europea está buscando realmente, formar un ente político legal, sólido, un solo bloque. En cambio aquí la meta del TLC ha sido principalmente las condiciones de comercio. Y hay, sin embargo, ciertas cláusulas que permiten la entrada de empresarios o hombres de negocios, y hay reglas que rigen ciertos servicios y otro tipo de aspectos, y por supuesto que afectan el flujo de personas, de ciudadanos en los distintos países. La próxima pregunta nos llega de Tula de Allende, Hidalgo, México. Adelante la pregunta. Sí, mire, señorita, es en relación a las alianzas estratégicas entre inversionistas norteamericanos e inversionistas de países latinos, ¿en qué país han tenido mayor éxito? Doctora Tigard, en mi experiencia esto no es tanto una función de un país, otro país, o de relaciones entre países, sino básicamente cuando se ve una simetría en el nivel de desarrollo económico, cuando hay una simetría en los tamaños de las empresas que se están asociando, o en el nivel de tecnología que conlleva esta alianza. Cuando hay más simetría y cuando hay más equilibrio, entonces ahí es donde hay más oportunidad de éxito. Esta pregunta nos llega en vivo desde Baja California Sur, México. Sí, gracias. La pregunta es si existen algunos estudios sistematizados sobre las diferencias culturales en negocios internacionales y cuáles son. Hay muchos estudios que se han realizado y que se han centrado en diferencias culturales a nivel internacional, algunos de los cuales se mencionan en su manual del estudiante para esta sesión. Y si ustedes observan la bibliografía, también incluye algunos estudios que se han realizado acerca de diferencias culturales, la mayoría de los cuales se enfocan en ciertas pequeñas partes del negocio, como por ejemplo el proceso de la negociación, pero yo sí les he anotado algunos materiales de referencia. Muchas gracias por la pregunta. Esta pregunta nos llega de Estados Unidos, Dayton, Ohio, Wright State University. Good morning. Buenos días. Hola, buenos días. Can I make my question in... Whatever you feel most comfortable in. Okay, then Spanish. Okay. Me gustaría saber si hay algún tipo de cultura que produce un mayor número de conflictos y si es así, ¿a qué se debe? Gracias. Si hay alguna cultura que produce más conflicto que la otra, creemos que la pregunta era, vamos a ver la respuesta. Yo puedo decir en general acerca de las culturas donde hay una relación de adversidad como norma, o que la forma preferida de resolver problemas es esa, entonces ahí se ve un mayor nivel de conflictos, más que en las que hay un nivel de colaboración. Continuemos con el módulo número 2, en el que el señor Holbein explicará la mecánica de algunos mecanismos institucionales que hay para conflicto internacional. Es un gran placer estar en este primer programa del International Training Center de su serie sobre manejo de conflicto internacional. El día de hoy quisiera describir los mecanismos institucionales de resolución de conflictos creados por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, al cual me referiré como el TLC.
Les hablaré sobre las diversas organizaciones creadas por este, incluyendo sus funciones y cómo operan. La mayor parte de mis comentarios se enfocarán hacia los procesos de los paneles binacionales instituidos por el TLC para atender disputas generales entre gobiernos, así como entre entidades privadas inconformes con decisiones antidumping y de tipo compensatorio tomadas por los gobiernos del TLC. El TLC tomó como antecedente el Tratado de Comercio Libre entre Canadá y Estados Unidos y creó el Acuerdo de Libre Comercio Regional más exhaustivo que se hubiera negociado, afectando 380 millones de personas y produciendo casi 8.000 billones de dólares en bienes y servicios. Generó la eliminación de barreras comerciales, reducción de tarifas y un incremento sustancial en el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. También ayudó durante la reciente crisis financiera de México a mantener las medidas de liberación comercial y financieras convenidas, no obstante las presiones que se dieron para no cumplir con esos compromisos. Permítanme referirme ahora a los aspectos institucionales del TLC. La organización de política de más alto nivel creada por el TLC es la Comisión de Libre Comercio. Esta comisión la dirige el representante de Comercio de Estados Unidos, el ministro de Comercio de Canadá y el secretario de Comercio y Desarrollo Industrial de México. Ellos están obligados a reunirse por lo menos una vez al año en sesión ordinaria. La Comisión de Libre Comercio tiene asignadas diversas funciones importantes, como son supervisar la implementación del Tratado de Libre Comercio, vigilar su desarrollo, supervisar los comités y grupos de trabajo establecidos bajo el TLC, resolver disputas sobre interpretación y aplicación reglamentaria y atender cualquier otro asunto que afecte la operación del tratado. Para apoyarse en el cumplimiento de este amplio mandato, la Comisión pudiera establecer y delegar responsabilidades a comités ad hoc o permanentes, grupos de trabajo o grupos de expertos. La Comisión pudiera también solicitar la asesoría de particulares o grupos no gubernamentales y tomar otras acciones que acuerden los miembros. Para asistir a la Comisión en sus responsabilidades, el anexo 2001.2 del Tratado crea también varios comités responsables de monitorear e informar sobre la implementación del Tratado de Libre Comercio. Estos comités reportan a la Comisión asuntos relacionados con el comercio de bienes, actividades agrícolas, medidas sanitarias y fitosanitarias, estándares, contratos de gobierno para empresas pequeñas y servicios financieros. Los presidentes de estos comités son altos funcionarios del gobierno y los participantes son miembros electos de diversas dependencias de cada gobierno. El anexo 2001.2 también crea dos comités asesores, uno sobre disputas comerciales privadas en general y otro sobre disputas generales privadas relacionadas con productos agrícolas en particular, y los cuales se integran como personas especialistas o con experiencia en este ramo. Además, diversos grupos de trabajo siguen ahora esforzándose por ampliar algunas áreas importantes del TLC, tales como las reglas de origen, subsidios agrícolas, ley de competencia e importación temporal. La Comisión también ha establecido grupos de trabajo sobre programas de emergencia, contratos de gobierno, servicios e inversión, subsidios y tarifas de compensación, así como cargos de dumping y antidumping. Quisiera describir alguna información para el sector privado. La oficina del TLC en el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha desarrollado un servicio de información por fax llamado Realidades del TLC con el número Area Code 202-482-4464. También ha preparado el documento intitulado Guía para Implementación de los Recursos del TLC, copia de la cual está en poder de su coordinador de sitio receptor, y el cual ofrece domicilios y números telefónicos de diversas fuentes de información del TLC. Además, el Departamento Canadiense de Asuntos Externos y Comercio Internacional y la Secretaría Mexicana de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, han desarrollado diversas publicaciones que explican los beneficios del Tratado de Libre Comercio y cómo las empresas pueden aprovechar la reducción de barreras al comercio.
Quisiera ahora referirme al concepto de manejo de conflicto y resolución de disputas bajo el TLC. Yo dirijo el secretariado del TLC en Estados Unidos, el cual es una organización muy original creada para atender los procedimientos de conciliación de disputas bajo este tratado. Integradas por oficinas y unidades semejantes en Ottawa, Washington y Ciudad de México, las tres secciones del secretariado trabajan conjuntamente para administrar los procedimientos de revisión por medio de paneles establecidos en los capítulos 19 y 20 del TLC. El secretariado ofrece apoyo administrativo a estos paneles y mantiene un sistema de archivo para todos los documentos de casos, funcionando de manera parecida al secretariado de la Corte en procedimientos de revisión judicial. No tiene ningún rol sustantivo en las deliberaciones de los paneles o en los resultados de las decisiones. El secretariado pudiera ser llamado por la Comisión de Libre Comercio para apoyar el trabajo de otros comités o grupos del TLC. En cualquier acuerdo importante de tipo comercial entre países es necesario establecer mecanismos para atender los desacuerdos entre los gobiernos participantes. El TLC establece un sistema altamente sofisticado, encaminado a resolver disputas al nivel más bajo posible del gobierno, para que las relaciones comerciales puedan operar con fluidez y eficiencia. El capítulo 20 del TLC se refiere a los mecanismos de disputa entre los gobiernos involucrados, ahí referidos como las partes, y que se relacionen con la interpretación o aplicación del TLC. La verdadera contribución del capítulo 20 se refiere al proceso de consulta, con el objeto de asegurar que los gobiernos del TLC puedan revisar cualquier problema que les genere preocupación. Cualquier asunto puede ser puesto a consideración por el representante de comercio de Estados Unidos, el Departamento Canadiense de Comercio Internacional o el SECOFI de México. Con este mecanismo para ventilar problemas a nivel staff, cada una de estas dependencias puede invitar al sector privado, a otras agencias de gobierno o particulares y organizaciones interesadas para ofrecer información relevante al caso y asistir en la resolución del problema. Esto ha resultado en que muy pocos conflictos lleguen realmente a un procedimiento formal de negociación de disputa bajo el TLC o bajo el tratado antecesor entre Estados Unidos y Canadá, al cual llamaré de hoy en adelante ALC. Cuando un conflicto no puede ser resuelto a través de las consultas a nivel staff, se eleva entonces a la Comisión de Libre Comercio. Esto es parte del proceso del panel binacional. Los pasos que integran este proceso se describen en las páginas 90 y 91 de su manual de participante. Se establecen plazos estrictos para que la Comisión atienda este conflicto, y si no se llega a un acuerdo, un panel binacional pudiera ser llamado para que ofrezca una opinión de asesoría para ayudar a los gobiernos a resolver el asunto. Las partes mantienen una lista de hasta 30 personas que están dispuestas y tienen la capacidad para servir como miembros de esos paneles. Dichas personas deben tener la especialidad y experiencia relevantes al caso y la independencia de cualquiera de los gobiernos. El panel se integra siempre con 5 miembros que son seleccionados a través de un procedimiento de panel inverso. Los gobiernos acuerdan los términos de referencia y la calendarización para las actividades revisoras del panel. Las partes normalmente siguen los plazos establecidos en el capítulo 20 de los procedimientos delineados en las reglas de procedimiento modelo para los paneles del capítulo 20, las cuales establecen la entrega de alegatos escritos, argumentación verbal, un reporte inicial, comentarios de las partes y un informe final, normalmente dentro de los 120 días de la formación del panel. Cuando este panel emite su reporte final, las partes en disputa aceptarán la resolución de la disputa en conformidad con las determinaciones y recomendaciones del panel. En lo posible, la resolución debe ordenar la no implementación o eliminación de las medidas que no se apeguen al TLC o simplemente una compensación. Las partes tienen 30 días después de la emisión del reporte por el panel para llegar a un acuerdo sobre la resolución de la disputa. Si no se logra un acuerdo, el gobierno inconforme pudiera suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente hasta que se haya logrado un acuerdo. 5 disputas llegaron a la etapa de revisión de panel binacional bajo el ALC, involucrando productos pesqueros y agrícolas entre Estados Unidos y Canadá. Solo un panel de capítulo 20 ha tenido que operar bajo el TLC y se ocupó de tasas de aranceles de productos lácteos, avícolas, huevos y otros agrícolas canadienses.
Ahora me gustaría hacer una transición entre una resolución de disputa general bajo el capítulo 20 hacia una más específico en el capítulo 19, en el arreglo de una disputa bajo el Tratado de Libre Comercio. Uno de los problemas fundamentales que enfrentaron los gobiernos de Canadá y Estados Unidos cuando negociaron el ALC fue el cómo iban a manejar los subsidios de gobierno y las acciones de dumping de empresas probadas en el nuevo concepto de libre comercio. Estos temas fueron tan difíciles que los negociadores canadienses se salieron de las pláticas a una escasa semana de la terminación de la negociación del acuerdo final y después de 2 años de discusiones. En las páginas 94 y 95 del apéndice de su manual de participantes se da mayor detalle sobre esta dificultad insuperable. El capítulo 19 fue la última porción del ALC que se acordó y sigue siendo esencial para el equilibrio global de las negociaciones que permite el acuerdo. El capítulo 19 del TLC es casi idéntico al del ALC, por lo que México en esencia acordó adherirse a las mismas reglas que operaban entre Canadá y Estados Unidos. El capítulo 19 cubre 2 tipos de acciones de remediación comercial, la imposición de cargos antidumping y cargos compensatorios. El concepto de dumping se refiere a la venta de un producto exportado a un precio menor que el que se establece para este producto u otro similar en el mercado doméstico del exportador. Este tipo de prácticas es considerada internacionalmente como una forma injusta de discriminación de precios, anteriormente llamada venta por debajo del valor justo, y que ahora bajo los acuerdos de la nueva Organización Mundial de Comercio se le llamará venta por debajo de su valor normal. Los cargos antidumping intentan contrarrestar la diferencia de precio entre el mercado doméstico y los bienes exportados cuando estos directamente lesionan a empresas o industrias domésticas. Los subsidios bajan los costos de un productor o incrementan sus ingresos, lo que pudiera resultar en precios menores que los de los competidores del productor. Derechos de compensación son permitidos bajo las reglas internacionales de la Organización Mundial de Comercio para contrarrestar los subsidios que distorsionan los flujos de comercio transfronterizo y que materialmente lesionan a empresas nacionales en sus mercados domésticos. Bajo el título 19, los gobiernos acordaron retener sus leyes y procedimientos nacionales de remediación de comercio existentes, pero también acordaron que las decisiones finales bajo dichas leyes podrían ser revisadas por paneles binacionales independientes y no por las cortes o juzgados de cada país. La intención era que el proceso del panel fuera más eficiente, más expedito, de menor costo y generador de decisiones mejor razonadas que las resultantes de aplicar las leyes de comercio existentes. La aplicación de un derecho de acción de un particular bajo un tratado comercial para que las empresas puedan apelar las decisiones del gobierno ante paneles de expertos no gubernamentales es un experimento muy original y particular del TLC y su antecesor, el ALC. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, 49 casos fueron apelados bajo el capítulo 19 del ALC y 22 han sido iniciados bajo el mismo capítulo del TLC. En general, las industrias afectadas son más sensibles de cada mercado doméstico, tales como la maderera, acero, agrícola, porcícola y la de cemento en los Estados Unidos. En México, la del acero es una de las áreas primarias o principales de decisiones de tipo dumping. En Canadá, los sectores importantes en este renglón han sido cerveza, acero, azúcar y alfombras. Los beneficios de este original sistema del capítulo 19 para revisar las determinaciones sobre conflictos y disputas incluyen el que es un camino más rápido que el de las Cortes de Estados Unidos y Canadá y con resultados más certeros. En los procedimientos de corte en Estados Unidos y Canadá, las decisiones se pueden apelar a cortes de apelación después de meses o años de litigio, prolongando el periodo de tiempo en el cual se acumulan y se retienen los depósitos de derechos de aduana involucrados. En México no existía este sistema extrajudicial de revisión. La mayoría de los paneles han terminado su acción en menos de 2 años, incluyendo las acciones en proceso de ejecución por las dependencias correspondientes, y la apelación puede hacerse solamente a los comités de protesta extraordinaria a solicitud de una de las partes del tratado y no a solicitud de algún participante en el litigio mismo.
Esta es una mejora significativa en la eficiencia y velocidad de solución de disputas. También se ha argumentado que los paneles binacionales de 5 expertos frecuentemente agregan al proceso experiencia y conocimientos prácticos sobre las leyes de comercio nacionales, lo cual debe resultar en decisiones de alta calidad basadas en la ley nacional aplicable al procedimiento. Los paneles binacionales están compuestos de 5 expertos seleccionados de una lista de más de 75 candidatos. Estos son abogados, jueces, exjueces, un funcionario del gobierno, académicos reconocidos y otros con especialidad en negociación de disputas comerciales o asuntos internacionales. Deben ser de personalidad madura, de buena reputación y seleccionados estrictamente sobre la base de objetividad, confiabilidad, buen criterio y familiaridad general con las leyes de comercio internacional. Estos candidatos no pueden estar afiliados a ningún gobierno o aceptar sus instrucciones. Un porcentaje alto de estos paneles tienden a ser abogados establecidos en su país respectivo. Los gobiernos involucrados deben acordar sobre la composición final de miembros del panel dentro de los 55 días después de hacer la solicitud de creación del mismo. Los miembros del panel designan a un presidente del mismo. La legislación que implementa el TLC establece plazos estrictos para los trabajos de revisión de panel del capítulo 19. Se establece un calendario de 315 días para el registro de los documentos del caso, incluyendo alegatos detallados sobre los problemas llamados cápsulas. Las reglas también permiten la argumentación verbal ante el panel y la emisión de la decisión de este. Las reglas del panel del artículo 1904 ofrecen una guía detallada para la conducción de estos trabajos de revisión en panel. El estándar de revisión utilizado es crítico para el resultado que se logra en cada país. El estándar de revisión es el lente a través del cual el panel ve para analizar si la decisión se tomó adecuadamente bajo las leyes nacionales de cada país. En los Estados Unidos, esto requiere que las dependencias del gobierno apoyen sus investigaciones con evidencia sustancial documentada y tomen sus acuerdos en conformidad con la ley. En Canadá, las dependencias de gobierno deben cumplir con los principios de competencia equitativa y justicia natural. En México, el artículo 238 del Código Fiscal gobierna cómo el panel puede adoptar sus decisiones. El panel puede confirmar la determinación final o rechazarla y trasladarla a las autoridades investigadoras, como lo pueden ver en las páginas 102 y 103 de su manual de participante. La agencia investigadora debe contestar al panel a través de un informe en cierta fecha determinada, y este puede ser cuestionado por cualquier participante que presente un escrito formal dentro de un plazo de 20 días después del acuerdo de traslado del panel. Si no hay participante que cuestione o se oponga al traslado, el panel confirmará la determinación de la autoridad investigadora. Cuando haya cuestionamiento sobre el acuerdo de traslado, el panel emitirá una decisión escrita, ya sea confirmando la determinación del traslado o regresándola nuevamente a la autoridad investigadora. Cuando un panel desecha o confirma una determinación, el panel emitirá un aviso de acción final del panel, seguido 31 días después por un aviso de determinación de revisión del panel. La decisión del panel de revisión es final y obligatorio para los gobiernos involucrados con respecto al asunto particular en cuestión. La decisión no puede apelarse ante las cortes o juzgados nacionales. Quisiera repasar un caso con ustedes para ilustrarles cómo funciona el sistema. El 30 de marzo de 1994, varios productores porcícolas canadienses apelaron la determinación sobre derechos compensatorios del Departamento de Comercio de Estados Unidos relativos al ganado porcícola importado de Canadá. Esta apelación fue la 6ª revisión administrativa en el año sobre derechos de compensación y fue el tercer panel que atendía este producto. El panel se formó el 29 de junio de 1994 y se celebró una primera audiencia el 27 de febrero de 1995. El panel emitió su decisión el 30 de mayo de ese año, confirmando por unanimidad la mayor parte de la determinación y exigiéndole al Departamento de Comercio a recalcular las tasas arancelarias para animales destetados, puercas y jabalíes.
El 14 de agosto de ese año, el Departamento de Comercio contestó y anunció una tasa empresarial para animales destetados, y el 1 de septiembre modificó su acuerdo que ordenaba encontrar supuestos subsidios para puercas y jabalíes. El panel confirmó esto el 27 de septiembre de 1995, emitiendo el 10 de octubre un aviso de acción final de panel y el 3 de noviembre un aviso de terminación y archivo del caso. Todo este procedimiento tomó 18 meses, incluyendo el tiempo que le tomó a la agencia la orden de traslado del panel. Esto es bastante más rápido que lo que hubiera sido posible en las Cortes de Estados Unidos, ilustrando de esta manera dos importantes beneficios de este mecanismo del TLC para nuestros empresarios: velocidad y firmeza de decisión. Quisiera ahora referirme un tanto al proceso. Como protección contra acciones impropias o errores graves del panel que pudieran amenazar la integridad del proceso, el artículo 1904 también crea un procedimiento extraordinario de oposición. Cuando un gobierno formula una queja de irregularidades o acciones impropias extraordinarias, el gobierno agraviado puede apelar la decisión del panel a un comité de 3 miembros integrado por jueces o exjueces de los 2 países involucrados. El comité debe confirmar la decisión del panel o rechazarla y trasladarla al panel para que éste tome acción modificatoria o de desecho, típicamente dentro de los 90 días siguientes. Las decisiones de los comités extraordinarios de oposición no pueden ser apeladas a ningún otro grupo gubernamental o judicial. No appeal can be made by private participants to an extraordinary challenge committee. Quisiera hacer notar que existen otros varios mecanismos de resolución de disputa creados por el TLC que merecen por lo menos un comentario breve, y pueden ustedes encontrar mayor información en las páginas 104 y 105 del apéndice de su manual. De gran importancia es un mecanismo creado bajo el capítulo 11, bajo la resolución de disputas sobre inversión entre un gobierno y un inversionista de otro país. Dichas demandas pueden ser sometidas a arbitraje bajo la Convención Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión o las reglas de arbitraje de un CITRAL. Además, el capítulo 5 crea procedimientos para revisión y apelación sobre determinaciones de origen y decisiones aduaneras, por lo menos a un nivel administrativo arriba del funcionario que tomó la determinación, seguido por revisión de la apelación administrativa bajo la ley nacional de la parte importadora. El otorgamiento de contratos en adquisiciones de gobierno ahora están sujetas a un procedimiento de licitación, pero no al capítulo 20. El TLC no permite la revisión por paneles de resolución de disputas de acuerdos o determinaciones específicos relacionados con la entrada temporal de empresarios a un país cuando estos han sido tomados por las autoridades apropiadas bajo el capítulo 16. Quisiera ahora referirme un tanto al tema de disputas ambientales. El Acuerdo sobre Cooperación Ambiental de Norteamérica estableció en su artículo 8 la Comisión para la Cooperación Ambiental, integrada por un consejo y un secretario, localizados en Montreal, Canadá, y un comité asesor conjunto. En muy limitadas circunstancias, ciertas disputas ambientales pudieran manejarse a través de consultas entre los gobiernos. También se establece la posibilidad de recibir recomendaciones del sector privado. Se permite la creación de paneles de expertos para revisar la aplicación nacional de leyes ambientales y emitir informes